Como sabemos, y ha sido muy bien explicado, el poder constituyente reside en el pueblo, en la ciudadanía. Pero esto, que hoy día es universalmente aceptado, no siempre fue así. Hemos escuchado cómo a través de un proceso muy largo, varios siglos, progresivamente se fue instalando esta idea hasta que finalmente, a partir de este magno acontecimiento que es la matriz de la época contemporánea, me refiero a la Revolución Francesa, esto terminó instalándose y asentándose como una idea universalmente aceptada. A saber, reitero, que la soberanía reside en el pueblo. Entendido el pueblo no como un sector social en particular, sino como el conjunto de los ciudadanos. Porque hasta entonces la soberanía no residía en el pueblo, no residía en la nación. La soberanía residía en uno solo, en el monarca, más precisamente en el monarca absoluto, que se suponía, esa era la teoría que lo sustentaba, tenía un poder de origen divino, por delegación divina. La revolución barrió con todo eso e instaló en su lugar la teoría de la soberanía nacional. La idea de que el poder constituyente reside en el pueblo, en el conjunto de ciudadanos. Esto no se asentó de la noche a la mañana. Fue necesario un proceso de luchas políticas, sociales, cruentas muchas veces, muy duras, corrió mucha sangre para que esta idea se asentara, pero finalmente terminó siendo universalmente aceptada, al menos aceptada nominalmente. Ya nadie podría sostener, ya nadie en su sano juicio podría sostener, y menos aún habría personas que apoyarían la idea de que el poder constituyente, por ejemplo, reside en una persona, en un monarca, o que reside en un grupo muy pequeño de personas que por su condición social, sus luces, como se decía en aquella época, o su instrucción, son los únicos que están habilitados para ejercer la soberanía nacional, para ejercer el poder constituyente. Son los únicos en los cuales se podría residir el poder constituyente originario. No obstante, estas ideas democráticas son universalmente aceptadas. Frecuentemente ocurre, como ha sucedido en la historia de nuestro país, que estas ideas sean aceptadas solo nominalmente, solo discursivamente, de manera retórica, pero no en la práctica. Si observamos lo ocurrido en nuestra historia, nos daremos cuenta rápidamente que a pesar de que todos los sectores políticos, desde la independencia de Chile hasta la actualidad, hablan de la soberanía nacional, de la soberanía popular, reconocen incluso que el poder constituyente no reside en un grupo particular de personas, sino en el pueblo, sin distinción de clases, de género o de ningún tipo. En la práctica eso no ha sido así. Y no ha sido así porque el poder, salvo periodos muy breves de la historia en que la masa popular ha irrumpido con fuerza propia y de manera más o menos autónoma, el poder siempre ha estado en manos de pequeñas minorías que son todas representativas de la clase dominante y de sus expresiones políticas en distintos momentos de la historia. Y es por eso que en Chile nunca ha existido un proceso constituyente democrático. Todas las constituciones que han regido nuestra vida política, que han normado nuestra vida en comunidad, han sido impuestas por decisiones elaboradas a las espaldas de la inmensa mayoría de la ciudadanía.
han sido constituciones elaboradas por pequeños grupos, designados la mayor parte de las veces a dedo por el poder de turno. Podríamos decir, han sido redactadas entre gallos y medianoche y han sido aprobadas o impuestas por la fuerza militar o en una combinación de fuerza militar y artilugios políticos destinados a darle una apariencia democrática a procesos que no han sido tales. En el siglo XIX, hay que recordarlo, la ciudadanía era muy estrecha. Probablemente no llegaba ni al 5% de la población, porque imperaba el sufragio censitario, o sea, tenían derecho a voto y a ser elegidos solamente los hombres mayores de 25 años si eran solteros, o mayores de 21 años si eran casados, que además tenían que saber leer y escribir y además tenían que pagar un impuesto patrimonial, el censo, ahí viene el nombre sufragio censitario, bastante elevado, lo que excluía a la inmensa mayoría de la población. Y por ende los procesos constituyentes fueron ultra restringidos, pero además de ultra restringidos, fueron procesos constituyentes que respondieron a la correlación de fuerza del momento, a los intereses del único sector social que tenía representación política, la aristocracia, y por añadidura a la fuerza militar, como fue la principal de estas constituciones, la de 1833, que fue el resultado directo del desenlace de una guerra civil, la batalla de Birkay, en la que triunfó el sector más rancio, añejo y conservador de la aristocracia chilena. Y los otros procesos constituyentes decisivos, importantes, trascendentes, que han parido constituciones que han durado mucho tiempo, también tuvieron un sello parecido. La de 1925, impulsada por Arturo Alessandri Palma, el famoso León de Tarapacá, fue un proceso en el cual el presidente de la República, desentendiéndose de su promesa hecha tan solo un par de meses antes de asamblea constituyente, de convocar a una asamblea constituyente, designó por sí y ante sí, es decir, solo en base a su exclusivo criterio y el de un reducidísimo número de asesores o consejeros, una comisión constituyente que presidió él mismo y en la cual, apoyándose en la presencia amenazadora del entonces inspector general de armas del ejército, el equivalente a nuestro actual comandante en jefe, una solución presidencialista, una constitución de rasgo marcadamente presidencialista, contraviniendo incluso el parecer de la mayoría de los propios miembros de la comisión constituyente designada por él mismo, que debieron inclinarse ante la amenaza apenas velada pronunciada por este alto jerarca militar de un tercer golpe de Estado en circunstancias en que durante un periodo de tan solo pocos meses, menos de un año, los militares habían perpetrado dos golpes de Estado. Uno en septiembre de 1924 y otro en enero de 1925. Y de esta manera, precipitadamente, con tan solo un mes de anticipación, y con un plebiscito en el cual participó alrededor del 46% de la ciudadanía, se impuso la supuestamente constitución más democrática de Chile. ¿Y qué hablar de la constitución de 1980? Aprobada, entre comillas, en las condiciones que conocemos. No había ni siquiera registros electorales. Habían sido quemados por los militares golpistas. No existían partidos políticos legales, estaban en receso según la fórmula oficial. Los partidos de izquierda incluso eran perseguidos salvajemente. Había miles de desaparecidos, torturados, presos, exiliados, exonerados políticos. No existía un clima de libertades. A los opositores se les utilizó tan solo un mitin, el que presidió el expresidente Eduardo Frei Montalva en el Teatro Caupolicán. Otro mitin que solicitaron los opositores penquistas les fue negada la autorización. Y en el acto plebiscitario propiamente tal se cometieron todo tipo de fraudes.
hubo circunscripciones electorales en las cuales votó, entre comillas, más gente que población, de acuerdo con las cifras del último censo. Ese es el origen de nuestra Constitución actual. Como bien decía Álvaro, un bando militar. Un bando militar refrendado por un plebiscito fraudulento. Entonces ahí ya tenemos una primera y muy poderosa razón para cambiar esta Constitución, porque no es legítima en su origen, porque es vergonzoso que en el siglo XXI los chilenos tengamos una Constitución de esta raya. Pero además es necesario cambiarla por sus disposiciones, por su contenido, porque no es una Constitución que garantice derechos fundamentales. Esta Constitución no garantiza derechos sociales, no garantiza ni el derecho a la educación, ni a la salud, ni a la previsión social, ni los derechos de los pueblos originarios, ni de género, ni medioambientales, de ningún tipo. Solo garantiza la libertad de empresa, la libertad de mercado. Nada más. Así, por ejemplo, esta Constitución, en lo relativo a la educación, dice que es un deber y un derecho primordial de los padres entregar educación a sus hijos. Lo cual puede sonar muy bonito, pero en términos prácticos esto significa que los padres, de acuerdo con sus recursos económicos, deben procurar en el mercado la mejor educación posible para sus hijos. Porque el Estado no tiene esa obligación. Porque la Constitución no establece que es una obligación del Estado entregar a los habitantes del país una educación pública, gratuita y de calidad, como vienen exigiendo los estudiantes, profesores y otros sectores de la ciudadanía desde hace varios años. Tampoco esta Constitución garantiza el derecho a la salud, derecho garantizado por el Estado, porque solo garantiza, y esto es textual, el libre acceso a los servicios de salud. ¿Pero qué significa libre acceso a la salud? Sino otra cosa, que las personas puedan acceder a dichos servicios mediante el pago en un mercado de la salud. Y así sucesivamente. Tampoco tenemos un verdadero sistema de previsión social, porque las AFP no son seguridad social, son seguros privados. Esta Constitución no garantiza los derechos de los pueblos originarios porque no reconoce la realidad. Y nuestra realidad, desde este punto de vista, es la de un Estado que es plurinacional, pluriétnico y pluricultural. Y así sucesivamente. Todas las disposiciones de la Constitución en distintos acápites refuerzan el mercado, la libertad de empresa, el derecho de propiedad, no los derechos sociales. Tampoco es una Constitución que garantice derechos democráticos, porque para que un sistema político pueda ser considerado como democrático, no basta que haya elecciones, así estas sean elecciones libres. Es necesario también contar con un sistema electoral que sea efectivamente democrático, que garantice la representación de las minorías, así estas sean pequeñas. Aunque el sistema electoral ya no es parte de la Constitución a partir de las reformas consensuadas entre Lagos y Nogueira el año 2005, están en una ley que está estrechamente articulada a la Constitución, ley que acaba de ser cambiada, pero que no garantiza tampoco la presencia de las minorías en todas las instituciones representativas del país. Pero además de una ley electoral más justa, necesitamos disposiciones constitucionales que hagan de la democracia algo efectivo. En nuestra Constitución, por ejemplo, el plebiscito está muy restringido. Solamente es considerado en un caso, cuando
el presidente o la presidenta de la República envía un proyecto de ley al Parlamento, este lo rechaza por 2/3, vuelve a insistir el Ejecutivo, vuelve a ser rechazado. Solo en ese caso es posible, de acuerdo con la Constitución, el plebiscito. Nosotros no tenemos en nuestra Carta Fundamental los plebiscitos de origen popular, o sea, aquellos, como existen en otros países, en los cuales un grupo determinado de ciudadanos recoge firmas y presenta esta propuesta plebiscitaria a la nación. Tampoco tenemos la iniciativa popular de las leyes, o sea, mediante un proceso también de junta de firmas, que los ciudadanos, independientemente del Ejecutivo o del Legislativo, puedan presentar un proyecto de ley. Pero más grave que lo anterior es que nuestra Constitución y nuestro sistema institucional garantizan la existencia de poderes, de instituciones que están situados fuera de la soberanía nacional. Organismos como el Consejo de Estado, el Tribunal Constitucional, el Banco Central y las propias Fuerzas Armadas están fuera de nuestro alcance. Los ciudadanos comunes y corrientes no tenemos nada que decir respecto de estos organismos, porque la Constitución ha hecho de ellos, la Constitución, las leyes orgánicas constitucionales y la práctica política imperante en los últimos 25 años, han hecho de ellos organismos virtualmente autónomos, fuera de nuestro alcance. Necesitamos, por tanto, una Constitución efectivamente democrática. Necesitamos impulsar un nuevo proceso constituyente para que por primera vez en nuestra historia seamos nosotros, el pueblo, el conjunto de los ciudadanos y ciudadanas, quienes escribamos y aprobemos esta Constitución. Esta no es una tarea fácil, nunca se ha realizado en la historia de Chile. Como les decía, todas las constituciones han sido redactadas por minorías, aprobadas por minorías, con algunas farándulas plebiscitarias como la de 1925 o la de 1980, que sabemos que no contaron con garantías suficientes y no fueron la expresión de la mayoría ciudadana. Entonces estamos ante una disyuntiva. Tenemos dos modos posibles de hacer la nueva Constitución. A la chilena, entre comillas, en el sentido peyorativo de la palabra, mediante el trabajo, las maniobras y la imposición de minorías, sean estas comisiones presidenciales nombradas a dedo, comisiones emanadas del Parlamento, convenciones constituyentes que podrían ser, según algunas propuestas, una mezcla de una parte de los actuales parlamentarios más otros designados por su supuesta experticia, o bien la única manera plenamente democrática de elaborar una constitución, o sea, mediante una asamblea constituyente. ¿Y qué es una asamblea constituyente? Aunque ha sido explicado, vale la pena insistir en ello. Una asamblea constituyente es un cuerpo de delegados especial y democráticamente elegidos con un solo objetivo: redactar una nueva constitución para proponérsela a la ciudadanía. Y digo bien, para proponérsela a la ciudadanía, porque si bien el poder constituyente que reside en nosotros lo delegamos en un momento de nuestra historia en la Asamblea Constituyente, en definitiva, como el poder reside en nosotros, somos nosotros quienes tenemos que aprobar o rechazar el proyecto que nos presenten nuestros propios delegados constituyentes. Porque tenemos que asegurarnos que este proceso sea efectivamente democrático, que a mitad de camino no nos van a violar la soberanía, como ha ocurrido siempre en nuestra historia. Tenemos que tomar nuestros resguardos. Tenemos que saber cómo llegar a la Asamblea Constituyente,
Porque por la vía estrictamente institucional parece que no es posible, porque la actual Constitución no prevé la Asamblea Constituyente. Hay quienes tratan de ingeniar algún mecanismo de reforma constitucional que pudiera permitir que la figura del plebiscito se amplíe en la actual Constitución para de esa manera poder llamar a una Asamblea Constituyente. Si bien eso no está excluido en absoluto, hay que reconocer que es muy difícil lograr esa mayoría necesaria, porque la Constitución actual está llena de trabas y cortapisas a la democracia, porque, entre otros resguardos, los constituyentes de la dictadura, inspirados por este genio del mal que era Jaime Guzmán, que era muy ingenioso, inventaron esta fórmula de los quórums supramayoritarios, es decir, que no basta una mayoría simple de 50 más 1 en el Parlamento para aprobar ciertas leyes, porque hay ciertas leyes que tienen rango constitucional, las llamadas leyes orgánicas constitucionales, o ciertas modificaciones a la propia Constitución, porque se requieren en algunos acápites hasta 2/3 del Parlamento para aprobar una modificación a la Constitución. Entonces eso es muy difícil, porque quienes pretendan cambiar la Constitución están sujetos a la buena o mala voluntad de los sectores sociales y políticos que se identificaron con la dictadura y que aprobaron y han apoyado hasta el día de hoy la Constitución que nos rige, que es la Constitución de Pinochet / Lagos, porque en la actualidad esa Constitución ya no lleva la firma del dictador, sino la de Lagos, debido a estas reformas aprobadas popularmente en el año 2005, sin que ello haya significado que la esencia de la Constitución, es decir, el carácter subsidiario del Estado, el carácter no democrático del régimen político o de democracia muy imperfecta, tutelada, restringida y baja intensidad, siga omnipresente en el texto que nos rige hasta nuestros días. Entonces, ahí hay una discusión y un trabajo político que habrá que realizar. Pero lo que a nosotros respecta, simples ciudadanos de pie, que no tenemos representantes en el Parlamento, o no somos representantes del Parlamento, la pregunta que nos surge es, ¿qué hacer en este proceso constituyente? Proceso constituyente que, dicho sea de paso, no va a comenzar el día que la presidenta lo anuncie, comenzó hace varios años. Comenzó desde el momento en que esta consigna de la Asamblea Constituyente, que era difundida por muy pocos, fue extendida, propagada, difundida y popularizada a lo largo y ancho de nuestra geografía, fundamentalmente por el movimiento estudiantil y también otros movimientos sociales del año 2011. Ahí empezó el proceso constituyente. ¿Qué podemos hacer nosotros entonces hoy día y en los tiempos que vienen para ampliar y ensanchar este proceso constituyente? Nosotros tenemos que imponer la Asamblea Constituyente, imponerla democráticamente, generar un vasto movimiento social y político que obligue a la casta política que dirige este país a entreabrir las puertas para que después nosotros las empujemos con más fuerza para llegar a la Asamblea Constituyente. Una solución puede ser el plebiscito. Necesitamos un plebiscito para darle legitimidad nacional para que nadie pueda restarse al proceso constituyente. Pero el proceso constituyente y nuestro trabajo no puede limitarse a impulsar un plebiscito, que si bien es necesario, es insuficiente. Tenemos que desarrollar conciencia cívica en la ciudadanía, para que la ciudadanía se ponga en movimiento. Si no, no lo va a hacer. Necesitamos que reuniones como esta se multipliquen por todos lados. Necesitamos educar cívicamente a la ciudadanía. Tenemos que ser nosotros mismos quienes nos autoeduquemos. Porque ese rol antes lo cumplían los partidos políticos y ya no lo cumplen. Porque ese rol también lo cumplía la educación cívica, que ya no existe en nuestros colegios y liceos, porque fue suprimida por el gobierno de Ricardo Lagos. Entonces,
En medio del analfabetismo político que baña a este país, tenemos que hacer un supremo esfuerzo por la autoeducación constituyente y popular de la ciudadanía. Tenemos que cubrir nuestro territorio con escuelas constituyentes, como ya lo hemos estado haciendo en Curicó, en Rancagua, en Valparaíso, en Santiago, en Aysén, próximamente en Chiloé, también en Temuco y en otros lugares de nuestro país. Tenemos que hacerle ver al ciudadano de pie el vínculo que existe entre sus problemas, quejas, reivindicaciones, así sean estos sectoriales, parciales o gremiales, y el tema constitucional. La gente común y corriente tiene que entender que hay un vínculo entre su problema de salud, de previsión social, de trabajo, de derechos conculcados de todo tipo y la Constitución que nos rige, para que tengan el ánimo, la fuerza y la calidad para exigir vía democrática para elaborar una nueva Constitución, para exigir una asamblea constituyente, para no permitir soluciones entre gallos y medianoche de comisiones nombradas a dedo por la Presidenta de la República o por el Parlamento, para no aguantar que sean una vez más los supuestamente expertos los que elaboren una Constitución. Los expertos tienen un aporte que hacer, sin lugar a dudas, pero tienen que hacer ese aporte escuchando a la ciudadanía y obedeciendo a la ciudadanía, dándole una forma jurídica y constitucional a lo que la ciudadanía considere que debe ir en una Constitución, no más que eso, porque la soberanía reside en nosotros. Nosotros somos el pueblo. Nosotros tenemos que elegir a nuestros constituyentes. Tenemos que tener claro además cómo llegar a la Asamblea Constituyente. Ya lo decíamos, crear fuerza constituyente ciudadana y popular para hacer presión, para llegar a un plebiscito en el cual se nos pregunte: ¿quiere usted sí o no una Asamblea Constituyente? ¿Vamos a ganar? Las encuestas de opinión dicen que más del 60% de la población quiere Asamblea Constituyente para una nueva Constitución. Pero además tenemos que asegurarnos de que la soberanía no nos va a ser arrebatada durante el funcionamiento de la propia Asamblea Constituyente, porque las máquinas políticas y los poderes fácticos van a tratar de operar al interior de este cuerpo de delegados una vez que ya sea inevitable su funcionamiento, luego de que ellos no hayan podido impedir el advenimiento de la Asamblea Constituyente. Van a tratar de coparla, de cooptarla, de desviarla de su justo camino. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que tomar recuerdos. Tenemos primero que todo que asegurarnos que una mayoría de los delegados a la Asamblea Constituyente va a ser gente honesta, proba, consecuente, y que va a ir a pelear al interior de esta magna asamblea por nuestros intereses. Dicho de otro modo, que van a ir mandatados a cumplir lo que nosotros les ordenemos que tienen que hacer, no a seguir las órdenes de tal o cual partido, de tal o cual empresa, de tal o cual grupo fáctico. ¿Y cómo asegurarnos que ello ocurra así? ¿Cómo asegurarnos que no van a ser comprados, que no van a ser cooptados? Hay que inventar mecanismos que nos permitan tener el control y la visión sobre los delegados constituyentes. En el Foro por la Asamblea Constituyente hemos ideado, para proponérselo a la ciudadanía, uno de estos mecanismos. Uno de estos mecanismos es invertir el sentido antidemocrático de los quórums supramayoritarios. Porque los quórums supramayoritarios fueron puestos en la Constitución para impedir la democracia, para impedir la regla de la mayoría. Pues bien, ¿cómo lo podemos hacer? Estableciendo una disposición que para que cualquier capítulo o parte de la Constitución, de la nueva Constitución, pueda ser aprobado, se exija una mayoría de 2/3 en el seno de la Asamblea Constituyente. Mayoría que es muy difícil de lograr. Si esto no se obtiene,
el punto en cuestión va inmediatamente a plebiscito ciudadano. De esa manera somos nosotros los que tenemos en todo momento la palabra final. O sea, somos partidarios del plebiscito, pero ojo, no solo de un plebiscito, ni de dos, de cuántos plebiscitos sean necesarios para dirimir estas cuestiones. Plebiscitos de entrada, ¿quiere usted sí o no una asamblea constituyente? Plebiscitos para dirimir todos los puntos sobre los cuales no exista este acuerdo de 2/3 de los delegados constituyentes. Y al final, un plebiscito global con todo el paquete constitucional. ¿Usted aprueba o no aprueba esta constitución? Pero no solo un plebiscito final, en el cual nosotros estaríamos obligados a pronunciarnos en bloque, a favor o en contra. Pero puede resultar que estemos de acuerdo con algunos preceptos que se nos presentan, pero no con otros. ¿Por qué tendríamos que aprobar o rechazar el bloque? Solo podemos hacerlo después de un proceso, como el que les he descrito, en el cual vamos a tener la posibilidad de pronunciarnos en particular por cada uno de los temas que están en discusión. De esa manera, aseguramos que la soberanía queda siempre en nuestras manos, pero además hacemos una poderosa contribución a la autoeducación ciudadana, porque esto va a implicar debate permanente, va a implicar educación del pueblo, va a implicar que vamos a poder salir de las sombras en las que estamos hace más de 4 décadas. Va a implicar que nos vamos a alfabetizar como ciudadanos, vamos a salir de nuestro analfabetismo político. Es necesario también que nos rodeemos de otras precauciones para asegurar que este proceso sea plenamente democrático. Esas precauciones tienen que ver también en la forma, cómo se eligen los delegados constituyentes. ¿Los vamos a elegir en base a sufragio uninominal? Evidentemente no. ¿Los vamos a elegir en base a una suerte de sufragio uninominal corregido que a lo sumo permite la emergencia en cada circunscripción de una tercera fuerza, como pareciera ser que es el nuevo sistema de elecciones parlamentarias que ha aprobado la Cámara de Diputados y el Senado hace muy poco tiempo? No. Tenemos que proponer otro sistema de elecciones. Un sistema que garantice la presencia de las minorías en la Asamblea Constituyente y en el futuro Parlamento. Un sistema proporcional. Pero además tenemos que imponer otro tipo de campañas electorales. Campañas electorales donde no sea el dinero lo que prevalezca, donde no sea el poder financiero. Tiene que ser una campaña electoral con un gasto máximo que sea muy mínimo. Puede parecer absurdo esto, es decir, con un gasto electoral muy modesto, severamente fiscalizado, con prohibición a las empresas de hacer donaciones para evitar escándalos como los que todos conocemos. Tenemos que tener una campaña electoral con prohibición de afichaje callejero, con esas gigantografías, volantes y palomas que inundan nuestras calles y caminos y que no dicen nada, salvo unos rostros bonitos photoshopeados con las sonrisas que parecen de publicidad de pasta de dientes. Vote por mí porque soy el más hermoso o el más simpático. Igualdad de condiciones para todos. Tenemos que hacer como se hace en Europa, incluso en países tan lejanos como Corea del Sur. Simples paneles de madera colocados en la puerta de cada municipalidad. Los mismos metros cuadrados por candidato. El mismo tiempo de palabra en radio y televisión. Una campaña austera, donde lo importante sea no el poder del dinero, sino el poder de las ideas. Tenemos, en fin, que asegurarnos que el proceso constituyente sea democrático y lo más igualitario
de comienzo a fin. Tenemos que diseñar incluso nuevas circunscripciones electorales. Nuestra propuesta como Foro por la Asamblea Constituyente, la propuesta tentativa, es que podríamos utilizar los distritos o los territorios de los actuales cores como circunscripciones electorales. ¿Por qué? Porque los cores no fueron diseñados con afanes politiqueros, como suele hacerse cuando se determina el área de una determinada, bajo la redundancia, circunscripción electoral, que se hace frecuentemente para favorecer a tal o cual bloque, que es el que tiene la mayoría parlamentaria como para aprobarlo, sino porque simplemente estos cores fueron diseñados por razones de buen gobierno y no por razones politiqueras. Un delegado constituyente por cada 50.000 habitantes o por fracción superior a 25.000. De ese modo aseguramos que hasta las nuevas circunscripciones más electorales más pequeñas, como podría ser por ejemplo Isla de Pascua, van a tener a lo menos un delegado a la Asamblea Constituyente. E incluimos también en este cálculo a los chilenos que viven en el extranjero. Habrá que crear circunscripciones electorales para que ellos también estén representados. Esto daría una Asamblea Constituyente de 375 integrantes aproximadamente, lo cual hace una cifra, manejable. Tenemos además que asegurarnos que el funcionamiento de la Asamblea Constituyente va a ser transparente en todo momento. Todos los debates, ya sea de comisiones o de plenarias, tienen que ser públicos, transmitidos en directo por la radio y la televisión. Los acuerdos de la Asamblea Constituyente tienen que quedar a la disposición de la ciudadanía en páginas web y en otros repertorios. En definitiva, tenemos que desarrollar ideas, nuestra conciencia crítica, nuestra capacidad de presión democrática para lograr una verdadera asamblea constituyente. Estos son los requisitos mínimos, podríamos agregar otros. Pero si no tenemos claro cuáles son esos requisitos mínimos, es posible que en un gesto de suprema osadía, sectores de la casta política nos presenten como asamblea constituyente algo que no es. Una especie de sucedáneo, así como hay sucedáneos del café y hay café descafeinado, instantáneo, también pueden haberlo de la asamblea constituyente. Porque la astucia de esta gente, viven de eso y viven para eso, es infinita. Por tanto, tenemos que desarrollar nuestro espíritu crítico, nuestra capacidad analítica, no solo la de gente como nosotros, que hoy día está motivado por el tema constituyente, de la ciudadanía en general. Tenemos que desarrollar el poder constituyente originario que, como ha sido dicho, reside en nosotros, el pueblo, para que de esta manera, por primera vez en la historia, seamos nosotros el verdadero, el efectivo titular de la soberanía. Muchas gracias.